Informe Basta Ya, capítulo 3. Los impactos y los daños causados por el conflicto armado. La violencia prolongada durante más de 50 años y su degradación han generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, sobrevivientes, como para el conjunto de la sociedad colombiana. En virtud de la impunidad, las víctimas han experimentado situaciones de horror extremo en condiciones de indefensión y humillación absoluta. Y su forma de enfrentarse a ella ha sido la memoria, la resistencia y la solidaridad. Los daños son difíciles de medir, pero hacen parte del legado con el que la sociedad colombiana en su conjunto debe lidiar para poder mirar hacia el futuro. Para los sobrevivientes, el dolor de la guerra se expresa de muchas maneras, y en ocasiones es un sufrimiento que no cesa. 3.1. Las huellas de la guerra. Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, viejos, presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos. Se los obligó a observar cuerpos torturados que fueron exhibidos para el escarnio público. Fueron víctimas de amenazas, encierros, violaciones, reclutamientos y obligados a colaborar con un determinado grupo. Estas situaciones han derivado en un profundo miedo que se mantiene con los años. Todos nos manteníamos preparados. Mucha gente dormía con la ropa puesta, con la ropa empacada, los hijos inclusive, pues con su proceso de planear como fuga sus cosas. Entonces, ese tiempo fue una zozobra muy dura. Testimonio de habitante de San Carlos, Antioquia. En los sobrevivientes también pervive la sensación de desarraigo y la nostalgia por la pérdida de lugares y seres amados. Estas sensaciones alteran el sueño, la concentración e incitan al consumo de diferentes drogas y conducen a desórdenes alimenticios. Ella se quedaba callada o lloraba, no salía casi de la casa, mantuvo la ropa de mi papá por mucho tiempo y guardó el luto hasta el día de su muerte. Se volvió muy taciturna y se enfermaba más frecuentemente. Tuvo úlceras, se volvió algo adicta al tabaco y eso la llevó a que se manifestara mucho más rápido un cáncer que le generó la muerte. Víctima de masacre de La Rochela, Santander. Asimismo, el odio profundo y la rabia emergen en algunas de las víctimas por el recuerdo de las humillaciones que recibieron o porque perciben como una injusticia que los victimarios queden libres o reciban beneficios económicos, jurídicos o reconocimientos. Este es un sentimiento censurado que genera incomodidad y culpa y que, usualmente, se redirige hacia otras personas, como los niños y los adolescentes, lo que genera conflictos familiares y comunitarios. Yo me volví una persona muy amargada y pienso que mis hijos sufrieron mucho por eso. Yo los gritaba, les pegaba y mucho tiempo después, hablando con mi esposa, nos dimos cuenta que la violencia nos había vuelto así, que esa rabia que teníamos la pagaron ellos. Habitante de San Carlos, Antioquia. La culpa y la vergüenza mortificaban la vida de las víctimas. Este es el caso de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, de los hombres que se sintieron incapaces de proteger a sus familias. Otras se culpan por haber aceptado la muerte o se reprochan a sí mismas el haber recuperado su cotidianidad, pues creen que es una deslealtad con la persona amada que está ausente. Todos estos daños psicológicos y emocionales se quedan en la vida privada de las víctimas, lo que impide asumirlos en la vida pública como secuelas de la guerra y de los actos que cometieron los grupos armados. El dolor que llevan a cuestas las desubica con relación al mundo y les impide interpretar su experiencia de una manera ponderada y razonable, incluso aunque pasen los años. Algunas de sus huellas son el encierro, el aislamiento, el silencio, las pesadillas, el insomnio, la depresión, la pérdida del deseo sexual, el descuido físico personal, el deterioro de la autoestima, enfermedades diversas y los pensamientos e imágenes intrusivas que invaden la memoria. 3.1.1. Daños morales. Muchos actos violentos han buscado menoscabar los valores de las comunidades y personas, degradar su dignidad, devaluar sus ideales y creencias y socavar los pilares de la identidad colectiva. Las comunidades narran con dolor e indignación la forma en que los actores armados y las élites que los respaldaron expresaron desprecio hacia sus prácticas religiosas y culturales, sus características fenotípicas o étnicas y sus convicciones políticas. En algunos casos esto fue experimentado como sacrilegio.
En el caso de familiares y víctimas de detenciones arbitrarias, de masacres y ejecuciones extrajudiciales, los líderes cívicos fueron calificados de militantes guerrilleros o terroristas, lo que produjo gran indignación porque el estigma destituye a la persona del lugar social que ha construido. El daño moral también se produce cuando las acciones criminales son exaltadas por los victimarios en espacios públicos como las versiones libres. Allí la percepción de injusticia se incrementa por la manera como se nombra a sus familiares y por el trato de héroes que reciben algunos criminales. Ellos pasan en sus carros lujosos en compañía de los políticos como si nada, como si no debieran nada, como si no supiéramos quiénes son ni qué hicieron. Nosotros, en cambio, con la cabeza agachada, sin atrevernos a decir nada. Testimonio de hombre de la costa Caribe. 3.1.2. Daños socioculturales. La vida cultural de muchos pueblos, sus relaciones sociales, costumbres y creencias fueron alteradas completamente por la guerra. Los actores armados reprimieron o impusieron las fiestas, el trabajo comunitario, la solidaridad y el duelo. Se propagó la desconfianza, imperó el aislamiento, se imposibilitó la ocupación de los espacios de la vida pública y se distorsionó su naturaleza con las marcas del terror. Se perdieron prácticas culturales y se les impusieron a las comunidades nuevas concepciones del orden social. La nuestra no ha sido solo una guerra por el territorio, también ha sido una guerra por la imposición de nuevos órdenes sociales basados en valores autoritarios. Los daños y pérdidas de bienes civiles afectaron la calidad de vida de las víctimas, pues las posesiones materiales también hacen parte del imaginario de estabilidad, arraigo y pertenencia de las personas. La destrucción de colegios, puestos de salud, puentes y otras obras comunitarias acrecientan el daño, porque estas construcciones casi siempre han sido llevadas a cabo colectivamente y son símbolos del progreso local. Ellos llegaban, se tomaban las casas y la gente se tenía que ir. ¿Quién iba a llegar a decirles nada? Ellos armados, ¿quién iba a decir qué? Si la casa era del gusto de los combatientes, estos desalojaban a dueños y moradores. Casas que les gustaban, lo iban sacando. A lo que les gustaba a ellos, lo iban sacando. Habitante de San Carlos, Antioquia. De igual manera ocurre con los daños ambientales causados por la voladura de oleoductos, la contaminación de acueductos, la tala indiscriminada de árboles, la extracción de minerales, la alteración del cauce de los ríos, entre otros. Estos causan impactos muy profundos en comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, pues la guerra ha vulnerado su autonomía, a veces obligándolos a abandonar sus territorios y otras confinándolos a ellos, sumiéndoles en el hambre y la penuria. El asesinato de sus líderes espirituales atenta contra el legado histórico del país, ya que quebranta la transmisión de sus saberes, que son la base de su identidad. 3.1.3. Daños políticos. Tanto la guerrilla como los paramilitares y los miembros de la fuerza pública se esforzaron por silenciar, exterminar y someter a organizaciones cívicas, movimientos políticos, sindicatos, asociaciones campesinas y grupos o personas con pensamiento crítico. La oposición política se convirtió en una condena a muerte, como lo prueba el exterminio de la UP, aunque otros grupos más pequeños, junto con los partidos liberal y conservador, también fueron blancos de la violencia o del acoso judicial y la criminalización. Estas muertes o desplazamientos de líderes han dejado en el limbo procesos sociales y generaliza la idea de que la participación social y política es muy riesgosa. La participación activa de funcionarios y de agentes del Estado en la violación de los derechos humanos sembró la desconfianza entre las comunidades y erosionó la legitimidad del Estado. Comillas, no hay a quien acudir, no se puede confiar en nadie, cierro comillas, son expresiones recurrentes en las regiones donde se ha vivido el conflicto armado. Este es un daño profundo y duradero para la institucionalidad pública del país. El comportamiento del ejército y de la policía el día de la masacre fue de lo más cobarde que se puede haber visto aquí. No hicieron nada para impedir esto y ni siquiera hicieron un simulacro de haberlos perseguido ni nada. Masacraron a la gente aquí en el parque y la policía a menos de 100 metros y como que no defienden al pueblo. El ejército llegó como 20 minutos o media hora después de que todo había pasado. Llegaron maltratando a la gente, obligándolos a que saliéramos con las manos en alto. Habitante de Segovia, Antioquia. Todo lo anterior redunda en la pérdida de la pluralidad política, en la ruptura de procesos organizativos y en la negación de derechos tan elementales para una democracia como de elegir o ser elegido.
Por eso estos daños no solo han afectado los proyectos personales de las víctimas, sino los proyectos de democracia que se han emprendido en el país de manera colectiva. 3.2. ¿Quiénes sufrieron? 3.2.1. Las mujeres. En Colombia las mujeres han sido víctimas de múltiples, atroces y sistemáticos crímenes en el marco del conflicto armado, aunado a que son quienes padecen y enfrentan los daños provocados por la violencia en su condición de sobrevivientes. La violencia ha dejado huellas profundas en sus cuerpos y en su psiquis, ha trastocado su cotidianidad y sus creencias y ha alterado sus proyectos de vida al desestructurar sus familias y desterrarlas de lugares donde proyectaban su futuro. Las viudas, además de lidiar con los impactos causados por la violencia, deben asumir de un día para otro la responsabilidad económica y afectiva de sus hogares. Salí con mis 7 hijos y cargaba otro en la barriga. A mi esposo lo mataron delante de nosotros. Salí sin mi esposo, sin tierra, sin ropa, sin dinero, sin nada. Llegué a Montería a buscar cómo mantener estos niños. No podía dejarlos morir de hambre. No había tiempo para la tristeza, no había tiempo para nada. Tenía que buscar dónde dormir, qué hacer para darles un pan y un agua de panela a los niños. María Zavala, lideresa de Córdoba. Algunas mujeres que ejercían un liderazgo social o político fueron asesinadas, amenazadas, perseguidas y o desterradas para impedir que desplegaran toda su iniciativa social y comunitaria. La mayoría de las mujeres que fueron violadas fueron además agredidas verbalmente o fueron víctimas de torturas que les causaron graves daños en el cuerpo. Los relatos recogidos por el GHM describen violaciones feroces, embarazos no deseados a temprana edad y transmisión de enfermedades venéreas. La violencia sexual afecta los sentimientos, las emociones y las percepciones de las víctimas, lesiona sus creencias, su confianza en sí mismas y en los demás, además de transformar profundamente sus vidas y proyectos. Estas secuelas han sido mayores en las niñas más pequeñas por la fragilidad de sus cuerpos, que en muchos casos tuvieron que dejar sus estudios y ejercer el rol de madres a temprana edad. Después de las violaciones, o para evitar que éstas ocurrieran, varias familias tuvieron que desplazarse. Tanto las mujeres como las niñas que han sido violadas tienen dificultades para establecer en el futuro relaciones placenteras y de confianza con los hombres. 3.2.2. Los hombres. La violencia transformó abruptamente los roles asignados culturalmente a los hombres. El desplazamiento forzado, por ejemplo, los alejó de sus trabajos, ligados a sus saberes y habilidades, y de sus vecinos y amigos. La mayoría de ellos dejaron de ser proveedores económicos de su familia, lo que lesionó su autoestima y minó sus relaciones con las familias y comunidades. Muchos han tenido que mendigar o encerrarse, ser dependientes o aceptar trabajos que consideran denigrantes. Algunos hombres presenciaron violaciones de las mujeres o el reclutamiento o asesinato de sus hijos o familiares. En estos casos, los sentimientos de culpa y de impotencia aumentaron su sufrimiento. En el caso de los viudos, a su dolor se sumó el estrés de la crianza de los hijos y las labores del hogar. Los desplazamientos forzados causaron fuertes rupturas familiares que impactaron en especial a los hombres. Después de largas separaciones, muchas mujeres emprendieron nuevas relaciones de pareja y eso aumentó los conflictos. Los retornos, a su vez, también evidenciaron los cambios de roles que produjo el desplazamiento. En contra de mi mujer me devolví. Me vine con uno de mis hijos. Mi mujer me rogaba. Me decía que no me viniera. Yo no le hice caso. El desespero en la ciudad era terrible. Me vine y, para mi desgracia, al poco tiempo, mi hijo cayó en una de esas minas antipersonal. La mina lo mató. Eso fue terrible. Yo no tenía palabras. Aún así aquí me quedé, acá solo, esperando a ver si las cosas cambian y si mi mujer se vuelve conmigo. Habitante de San Carlos, Antioquia. Ana Felicia Velázquez dignificó su casa abandonada durante la conmemoración del 10º aniversario del desplazamiento forzado por las AUC en Mampuján, Bolívar. Fotografía: Jesús Abad Colorado. Centro Nacional de Memoria Histórica. Una joven de 18 años fue raptada por paramilitares en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Fue violada en grupo, quemada en varias partes de su cuerpo con cigarrillos y marcada con un objeto cortopunzante. Fotografía: Jesús Abad Colorado, noviembre de 2002. 3.2.3. Los niños, niñas y adolescentes. Los niños y las niñas han experimentado la violencia de manera dramática y cruda.
han muerto o sido víctimas directas en los distintos eventos de la guerra, testigos de primera mano de hechos atroces, y muchos de ellos sobreviven con cuerpos amputados por las minas antipersonal o con las marcas que dejan el abuso sexual, la tortura y el reclutamiento ilícito. Aún hoy, miles de los niños y niñas huyen de la guerra en condición de desplazados. Uno de sus hijos, que en 2002 tenía 7 años, quedó tendido entre los cadáveres y amaneció abandonado en el templo. Santos y su esposa Flora Rosa Caicedo, los padres del niño, lo dieron por muerto. El 3 de mayo fue rescatado inconsciente por las religiosas agustinianas y los sacerdotes. Comillas, este muchacho ahora se está deschavetando, enloqueciendo, perdiendo el juicio, dice Santos preocupado. Está muy mal por el estartazo, golpe que recibió. Testimonio de habitante de Bojayá, Chocó. Las niñas han sufrido de manera particular la violencia sexual, un crimen que a temprana edad genera una gran confusión en las víctimas. La militarización de muchas regiones y la presencia prolongada de los actores armados propiciaron que muchas niñas y adolescentes se involucraran en relaciones afectivas y sexuales con los combatientes, lo que derivó en enfermedades de transmisión sexual, embarazos, maltratos y abandonos. El control y las acciones de los actores armados en los territorios transformaron la vida cotidiana de niños y niñas. Muchos de ellos crecieron encerrados, sin espacios para jugar, con pocos vecinos y amigos. Con frecuencia tuvieron que abandonar sus estudios y desplazarse, lo que rompió su vínculo con personas y lugares queridos. O también huyeron bajo la amenaza constante de ser reclutados por los grupos armados. En otros casos fueron señalados como colaboradores de estos grupos. La vida en las ciudades expuso a los niños desplazados a humillaciones, exclusiones y discriminaciones de orden cultural, étnico o de clase social. En muchos casos debieron convertirse en sostén emocional, afectivo y material de sus padres y madres. 3.2.4. Discriminación a la población LGTBI. Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales han sido violentados en el marco del conflicto por todos los actores armados, pues su identidad sexual y de género ha sido el motivo de la agresión. En Colombia, la violencia ha estado ligada a discursos de limpieza y control social que han estigmatizado, perseguido y amenazado a esta población, lo que se agrava por el silencio de las víctimas. 3.3. El impacto de la impunidad. Los daños, las pérdidas y los sufrimientos que han experimentado las víctimas se vuelven más intensos en contextos de impunidad, de falta de reconocimiento social y político, de precarias acciones de verdad, justicia y garantías de no repetición. Esto se agrava con la limitada y a veces contraproducente atención institucional, el rechazo y la indolencia social. El poco avance de los procesos judiciales y la persecución que sufren algunos sobrevivientes agravan la estabilidad emocional y física de quienes han padecido los vejámenes de la guerra. A una sobrina mía que le mataron al papá, al otro día fue y puso la demanda. ¿Y qué le tocó hacer? Ahí mismo le tocó retirarla porque al otro día bajaron a la casa y la llamaron. Entonces le dijeron que quitara esa demanda o que no respondían por la vida de ella. Testimonio de sobreviviente de Segovia, Antioquia. Una de las demandas persistentes de las víctimas es que haya justicia, aunque ésta no sea necesariamente punitiva. Con frecuencia desean que la investigación judicial avance y logren esclarecer quién, cómo, dónde y por qué se cometieron los hechos de violencia que los afectaron. Sin embargo, en ocasiones la misma justicia los ha revictimizado, como le ha ocurrido a mujeres que luego de denunciar haber sido objeto de violencia sexual han sido sometidas a interrogatorios y comentarios denigrantes por parte de los propios investigadores. La impunidad generalmente va acompañada de un gran desgaste emocional y del empobrecimiento ocasionado por la deficiente atención por parte del Estado o la limitada o nula reparación. La ausencia de instituciones idóneas y, en general, la falta de credibilidad en las entidades del Estado ha incrementado la desconfianza de las víctimas hacia este. Muchas entonces han encontrado consuelo, fe y esperanza en las iglesias católicas y cristianas. Algunas de ellas contribuyen a que se reconozca el dolor de los sobrevivientes y que estos construyan explicaciones complejas sobre lo que les ha ocurrido. La mayoría, sin embargo, apelan a las explicaciones esotéricas o de designios divinos. Las víctimas reclaman ser asumidas, defendidas y atendidas como ciudadanas, pues tienen claro que su experiencia es causa y consecuencia de la fragilidad de la democracia, y que si la impunidad se cierne como amenaza sobre los hechos nefastos de esta guerra, será improbable que no haya repetición.
Obra de teatro Asfalto, Grupo de Teatro La Gotera de San Carlos, Antioquia. Fotografía Jesús Abad Colorado. Centro Nacional de Memoria Histórica 2011.